Hola estudiantes, buenos días. Soy el profesor Hartman. Bienvenidos al curso de América Latina. Bueno, yo quería poner este video la semana pasada y simplemente no pasó porque estaba de viaje y no pude colocar todo. No pude cargar todo ahí a YouTube como quería porque luego el documento este es demasiado grande y la red que tenía simplemente no era muy buena. Bueno, vamos a hablar un poco del curso que estamos haciendo ahora, América Latina. ¿Cuál es la meta de este curso? Bueno, ya puse todo en el syllabus que lo pueden ver. La idea de este video, que será, yo creo, relativamente breve, es un poco repasar lo que nosotros hemos leído. Nosotros en este curso vamos a pasar de país a país, ¿no? Pasando por regiones de América Latina, ¿no? Vamos a hacer unos países que son vecinos a la vez, ¿no? Que tienen algo en común, ¿no? Como Argentina, Uruguay y Chile, que hacen parte del Cono Sur, ¿no? Etcétera, ¿no? Van a ver, yo tengo todo ahí en el syllabus bien marcado cómo vamos a hacer todo. América Latina, ¿cómo es América Latina? Bueno, lo bonito de lo que leímos nosotros es que el escritor, Blair Turner, escribe todo en modo bastante breve y conciso. Lo que pasa es que un estudiante que tal vez no tiene un gran conocimiento de lo que ha pasado en América Latina tendrá, me imagino, dificultades en seguir todos sus pasos, ¿no? Lo bueno de este texto es que cada año sale una nueva edición. Lo malo es que cada año sale una nueva edición, por eso es que sale un poco carito, ¿no? Bueno, nosotros, esta es la 50, edición número 50, ¿no? Lo interesante es que en lo que hemos leído para hoy, la política de hoy en día también viene escrito, ¿no? O sea, nosotros hemos leído sobre las relaciones con América Latina que han tenido los presidentes Bush, los presidentes Clinton, el presidente Clinton, el presidente Obama, ¿no? Hoy en día tenemos al presidente Trump, todavía no tenemos nada de él en este texto porque es demasiado nuevo. El año que viene, me imagino que sí, vayamos a tener más, ¿no? Bueno, interesante, ¿no? Lo interesante de América Latina es que este texto trata de justamente todos los países de América Latina. Sabemos que España fundó, conquistó, colonizó la gran parte de América Latina. Portugal sí tenía una gran colonia, que era la de Brasil, que hoy en día es uno de los países más desarrollados de América Latina y que tiene la economía tal vez más fuerte de América, bueno, ciertamente de Sudamérica, y Brasil y México son las dos economías más potentes de América Latina hoy en día, ¿no? Hacen parte del G7, ¿no? Que son las más grandes economías del mundo. Lo interesante también es que este texto, lo que hemos leído, habla de trends, ¿no? Habla de los trends que han pasado con la política, ¿no? Hablando del proceso de independización, ¿no? Que como hemos leído, es algo que fue justamente inesperado, ¿no? Porque originalmente cuando toda América Latina que hablaba español hacía parte todavía de la corona española, había una división entre criollos, los de origen español nacido en América Latina, y los peninsulares, los quienes nacieron en España o en Portugal, pero en España en este caso, y luego se fueron para América Latina, y ellos realmente tenían el cargo de las cosas políticas, ¿no? Pero claro, los criollos crecieron en América Latina, ellos tenían las haciendas, tenían las grandes tierras, ¿no? Bueno, lo interesante notar es que también nosotros que vivimos en los Estados Unidos tenemos una gran diferencia en nuestra fundación. Primero, los Estados Unidos, las colonias inglesas, tenían una inmigración mucho más numerosa de Inglaterra y de otros países europeos, ¿no? Y vinieron justamente para trabajar la tierra y fundar pueblos y etcétera, ¿no? O sea, buscaron la libertad religiosa, buscaron, hacer una vida por sí mismo, ¿no? O sea, aventurarse, pero con la familia. Vinieron millones y millones de inmigrantes vinieron para realmente establecer y no intercasaron con la gente indígena, ¿no? En las Américas no tenemos
tanta inmigración y tenemos un territorio que es mucho, mucho más vasto. Como bien dijo el escritor, el estudioso, que también la gran parte de la población latinoamericana fue analfabeta, no instruida, y en los Estados Unidos sí hubo otro enfoque. Entonces estas son realmente diferencias que son muy bien marcadas, que realmente han influenciado mucho la historia, ¿no? América Latina es efectivamente el resultado de su pasado, como nosotros aquí también en los Estados Unidos. Tenemos aquí, bueno, primero, ¿qué es lo que tenemos? Habla de la democracia, efectivamente lo que era la falta de democracia en América Latina en el siglo XX, claro. Bien describe este escritor cómo en la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, la que no existe más, aquí hoy en día es Rusia, pero mucho más disminuida porque muchos países también se quitaron de la Unión Soviética y se hicieron países propios, ¿no? En este periodo los Estados Unidos sí tenían una gran política para sponsorizar gobiernos no democráticos en América Latina. La meta era justamente prevenir la influencia de la Unión Soviética, sea lo que sea la política del gobierno, sean dictaduras, sean antidemocráticas, sean juntas militares, ¿no? Eso es lo que realmente caracteriza el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80-90, ¿no? Bien, en la primera parte de Latin America Today, de este capítulo, trata del problema con la prensa, la cuestión de tener una prensa liberal. Pero habla sobre todo los trends, ¿no? Que hay un trend que justamente habla del movimiento hacia la democracia en muchos países latinoamericanos. Y eso es súper, súper importante reconocer, que como decimos, el arco de la historia es largo, pero va hacia la justicia y la verdad. Entonces, si nosotros creemos en la democracia, podemos decir que sí, que América Latina está siempre más acercándose hacia la democracia, siempre más, no totalmente. También aquí menciono Cuba. Cuba es un país que efectivamente desde la Revolución Cubana, 1959 yo creo, no hay libertad en el país, es un país efectivamente no libre, por cuanto tiene que ver la democracia, es un país comunista, ¿no? Pero muchos de los países que tuvieron dictaduras, etcétera, Argentina, Chile, Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera, Nicaragua, no, o sea, aquí sí tenemos un gran cambio, que es hoy en día, la mayor parte de esos países son siempre más democráticos, ¿no? Habla de la cuestión de la prensa, si es libre, si realmente no es libre. Habla de la percepción de la democracia, entendiendo que esos países que nunca han tenido una democracia, que nunca han experimentado un gobierno democrático, realmente cómo viene percibido este sentido de un lugar democrático. Habla de la economía, la diversificación económica y el libre comercio. Claro, el libre comercio es algo, hay varios tentativos. Algo nosotros en los Estados Unidos desde los años 90 tenemos un NAFTA, que es un libre comercio que involucra a los Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, ¿no? Habla de todas estas situaciones, que es realmente interesante, ¿no? Okay. Sí, entonces, habla también de los movimientos izquierdistas que en América Latina realmente se vieron mucho más en los años, bueno, primero los años 2000, etcétera, ¿no? Porque claro, sí venían con el presidente Chávez en Venezuela, que tenía una gran alianza con Castro en Cuba. Realmente
cuando después de 2001, cuando los Estados Unidos tenían su enfoque en lo que estaba pasando en el Medio Oeste, Irak, Siria, etc., no, siempre menos pudo enfocar en los movimientos políticos en América Latina, ¿no? Es interesante porque aquí en este capítulo que hemos leído se enfoca mucho en eso. Se dice, bueno, no explícitamente, eso es lo que digo yo, que, bueno, cuando yo estaba viajando en Bolivia, en América Latina, en 2004 o 2005 por ahí, muchos decían que ahora que los Estados Unidos están muy bien enfocados en otro lugar del mundo, no pueden realmente dedicar todos sus recursos aquí a América Latina, ¿no? Como también hubo en otro lugar aquí una cita que dijo que la razón por la cual los Estados Unidos no tienen un golpe militar es porque los Estados Unidos no tienen una embajada estadounidense, ¿no? Que es un chiste, es una broma. Pero bueno, entendemos que claro que si los Estados Unidos tienen una gran historia de bueno, mezclar con América Latina, con la política latinoamericana, y que realmente ha influenciado mucho, y no necesariamente por favorecer la democracia, sino por favorecer los intereses estadounidenses en América Latina en el momento, en el periodo en el cual se realizaban las acciones. Segundo, lo interesante notar en las últimas páginas de lo que hemos leído para hoy es que los otros poderes mundiales como China, la India, etcétera, tienen siempre más una gran influencia. Irán, una gran influencia y un gran intercambio con América Latina, ¿no? Algo que me sorprendía mucho era leer que la China es el partner de comercio más importante para Brasil en este momento, no los Estados Unidos. Eso es fascinante, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces tenemos siempre más una historia que está cambiando entre los Estados Unidos y América Latina. El video que les di al otro ayer con Noam Chomsky, que realmente habló bien de las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina, fue bastante interesante también, ¿no? Claro, ahora con el presidente Trump tenemos una política que se está poniendo siempre más compleja, ¿no? Es por primera vez que nosotros, con la cuestión del muro que quiere construir entre México y los Estados Unidos, claro, está poniendo mucha más tensión con nuestros vecinos en América Latina y, bueno, efectivamente no está bienvenido en el modo como era Obama, quien realmente estaba acercándose hacia Cuba, acercándose hacia los otros países latinoamericanos. No era una persona, era un presidente muy bien acogido por los países latinoamericanos, después, como hemos leído, del segundo presidente Bush, que realmente no era una persona bien acogida en América Latina. Ok, dicho todo, habla también de la diversidad étnica en América Latina. Nosotros entendemos que no hay una sola identidad latinoamericana, sino hay muchas identidades, hay muchas razas, ¿no? Es el arco iris del mundo. En América Latina hay gente indígena, hay gente blanca, hay gente asiática, hay gente afrocaribeña, hay gente afro-latinoamericana, hay gente afro, lo que sea, ¿no? Realmente es un arco iris, es un caleidoscopio de razas, de idiomas, de identidades culturales, ¿no? Lo interesante es que lo que hemos leído también habla mucho de los 20 millones de gente latinoamericana que es de origen árabe, ¿no? Entonces, claro, es un caleidoscopio muy, muy diverso, ¿no? Habla de la influencia de la literatura, del cine, etc. Lo interesante es que también habló de la gente indígena, de las grandes civilizaciones indígenas en América Latina, como los incas, los aztecas, los mayas. Y también mencionó cómo es que unos pocos conquistadores pudieron conquistar a los incas o los aztecas. Bueno, por también cómo era estructurado su sociedad, que cuando cayó el cacique, cuando cayó el jefe o el cacique, claro, se cayeron los decenas de miles de otros soldados indígenas, ¿no? Simplemente por una razón cultural. Podemos decir que los conquistadores también pudieron conquistar bastante
fácilmente a las Américas, ¿no? Claro, tenían armas que los indígenas no tenían. Claro, tenían muchas otras cosas, caballos, la rueda, etc., ¿no? Pero también apenas mataron a un cacique indígena, los indígenas no lucharon más, ¿ok? Muy interesante. Habla de las diferencias entre, bueno, Brasil, la colonia portuguesa y las colonias latinoamericanas. Habla en página 19, ¿no? De, bueno, las 4, vamos a decir, virreinados españoles durante el periodo colonial. Lo interesante notar es cuando hablamos de la independización de las colonias latinoamericanas, podemos decir que sí, es porque España cayó como un poder, que Napoleón conquistó España, Napoleón conquistó Portugal, la familia real portuguesa se fue, huyó para Brasil, y el rey español, Fernando VII, se fue para Francia. El hermano de Napoleón, José Napoleón Bonaparte, volvió el rey de España, ¿no? Claro, entonces las colonias españolas existieron sin un poder colonial. Eso es lo que pasó en 1808. Claro, tardaron muchos años, pero efectivamente después los coloniales se dieron cuenta del hecho de que tuvieron que ser sus propios gobernantes, aun si no tenían la experiencia ni el conocimiento, pero bueno, es lo que hicieron. Bueno, cuando en España el rey se restableció en España, el único virreinado no volver a la corona española fue la de La Plata, ¿no? En el Cono Sur, lo que hoy en día es Argentina, Uruguay, Chile, etc., ¿no? Pero claro, España entró en su siglo de crisis, ¿no? El siglo XIX en España fue el siglo de crisis y no pudo realmente más gobernar las colonias en América Latina, y poco a poco los virreinados se independizaron. Gracias también al ejército de Simón Bolívar y San Martín, ¿ok? Claro, eso es lo que pasó. Entonces, en los Estados Unidos nosotros tuvimos una guerra revolucionaria, la primera revolución a echar a los reinos. En América Latina tuvieron una experiencia muy diferente, que fue el poder colonial se decayó, fue conquistado, ¿ok? Claro, habla luego también de la mezcla de los Estados Unidos en América Latina. Es una historia muy compleja, muy difícil. Hay muchos detalles, ¿no? Porque nosotros a veces no nos damos cuenta del hecho de que, claro, una gran parte de lo que hoy en día hace parte de los Estados Unidos, hacía parte de las colonias españolas, ¿no? Como la Florida. La Florida fue algo que, yo creo en 1820 por ahí, los Estados Unidos efectivamente compró la Florida. También en 1820 por ahí, los Estados Unidos compró toda la tierra al oeste del río Mississippi, ¿no? De Francia. Pero claro, Francia también heredó, bueno, compró esta tierra de la España, ¿no? Entonces, efectivamente, hasta el siglo XIX, los principios del siglo XIX, toda la tierra en la Florida y al oeste del río Mississippi perteneció a la corona española. Algo absolutamente increíble, ¿no? Y cuando nosotros vimos aquí que también tuvimos nosotros una guerra con México, no, era siempre esta cuestión, no de expandernos, ¿no? Y claro, hasta 1898, lo que efectivamente quitó a España de sus últimas colonias de Cuba y de Puerto Rico, de Guam y la Samoa Americana y las Islas Filipinas, fue la guerra cubana. 1898, los Estados Unidos, nosotros invadimos Cuba y conquistamos esta tierra, ¿no? Bueno,
Entonces, realmente la relación entre los Estados Unidos y España y las colonias españolas, lo que fueron las colonias españolas, es muy, muy vasta. Lo interesante es que también habla mucho de lo que llama US paternalism, ¿no? O sea, la mezcla de los Estados Unidos en América Latina. O sea, la influencia directa que ha tenido los Estados Unidos gracias bueno, primero a Monroe Doctrine, y bien escribe sobre el Monroe Doctrine, lo que era. Y bueno, la influencia que ha tenido en todo, ¿no? Hasta que los Estados Unidos ha tenido como 2 décadas de ocupación de la Haití, ¿no? Algo que, bueno, yo lo sé y lo sabía antes de leerlo, pero al leerlo de nuevo en este contexto es realmente impresionante ver, ¿no? Que los Estados Unidos ocupó Haití por 20 años, ¿no? Efectivamente, 19 años. Es increíble que que los Estados Unidos también invadió o en algún momento ocupó Nicaragua, Honduras, Costa Rica, la República Dominicana, etc., ¿no? Es impresionante la historia entre los Estados Unidos y América Latina. Bueno, lo que pasa es que aquí estamos hablando de toda la historia de América Latina, desde la llegada de los conquistadores hasta hoy en día en 40 páginas. O sea, entonces es mucho. Y yo entiendo que es mucho. Pero lo interesante es notar cómo son los trends. Como bien dice la escritura, los llama trends. Cómo es el arco de la historia de América Latina. Y el arco de la historia de América Latina es una tierra riquísima. Riquísima en cultura, riquísima en recursos naturales, riquísima en todo, pero que siempre más hoy en día está encontrando su momento para expresarse en modo democrático y modo en que tiene relaciones mucho más desarrolladas con todo el mundo, no solamente con los Estados Unidos, no solamente con España, su antiguo poder colonial. Hasta habló de la disminución de la importancia de los Ibero-American Summits, ¿no? Que hasta perdieron efectivamente su importancia en América Latina cuando la Unión Europea volvió a ser un poder, sea económico, sea cultural, mucho más importante, ¿no? Claro, ¿no? Bueno, y luego dedica mucho tiempo a muchas páginas escritas a la influencia entre Bush, entre Obama y América Latina. Y bueno, francamente, es muy bien detallado. El escritor hace un buen trabajo en mencionar cuáles son las organizaciones principales, cuáles son los poderes mundiales económicamente que tienen más relaciones con América Latina y como América Latina está siempre más desarrollándose, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hoy tenemos un video de, bueno, ni una media hora, pero eso es, ¿no? Entonces, la idea es esta, que nosotros tenemos que siempre mirar hacia América Latina, no como sin gafas estereotipados, sin lentes que tienen alguna prejudicio. Lo que tenemos que hacer es mirar hacia América Latina hoy, la América Latina contemporánea, especialmente la América Latina hispanoparlante, como un lugar bien diverso, bien rico, que está creciendo. Y está llegando todavía a su momento cumbre en la historia, porque hoy en día, hasta hoy, en este momento contemporáneo, los países latinoamericanos están desarrollándose al punto en que finalmente pueden expresar sus, en que los pueblos latinoamericanos pueden influenciar a los gobiernos latinoamericanos porque siempre más se están volviendo democráticos, siempre más están volviendo alfabetos, siempre más tenemos
la expresión y la creación de una media clase en América Latina por primera vez en la historia, en un continente que realmente ha sufrido mucho por no tener una media clase, por no tener una burguesía con instrucción, con las posibilidades económicas para poder comprar cosas, para poder crear una vida cómoda. Esto es. Entonces, la meta de este video es resumir un poco lo que han leído y, bueno, dirigir nuestra conversación que vamos a tener en el futuro, ahora entrando en las realidades sociales de cada país, cada lugar, ¿ok? Empezando con Argentina. Ok, si tienen preguntas me pueden mandar un correo electrónico, etc. Ok, gracias por vuestra atención y nos vemos en otro video en unas semanas. Hasta luego.